Hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy Hipatia Tiriat, la persona que hace el contenido para Magia Turquesa. Y hoy tengo una personita muy importante y muy querida por mí para que venga aquí a contarnos su historia. Ella es Verónica van der Horst, la creadora, la persona detrás de La Plutonisa. Muchas gracias por tenerme aquí, Ipa. Muchísimas gracias por tu invitación y un saludo a todos, todas, todos los seguidores de Magia Turquesa. Ay, muchísimas gracias a ti por aceptar. Yo quise estrenar este podcast contigo justamente por ese nombre que tienes, La Plutonisa. Este podcast lo que busca es encontrar las personas que han encontrado transformación y quienes han resurgido de las cenizas, muy plutoniano, gracias a las herramientas holísticas, gracias al tarot, a la astrología, a la meditación, al reiki. Y qué mejor que hablar de una transformación plutoniana que pues hablarlo con la plutonisa. Y no, Cuéntame. yo desde aquí quisiera decirte que me emociona mucho todos estos espacios para mí. Todo lo que sea compartir desde este punto de vista, pues es muy chévere porque siento que pues en mi vida ha tenido un efecto y me gusta mucho como también transmitir este tipo de mensajes porque sé que también van a tener un efecto en la vida de quienes nos escuchan. Entonces, pues, y para mí, tú sabes que a mí me encanta hacer alianzas contigo, Jenny. Todo lo que vuelva a Bogotá y a Colombia más esotérica, I'm totally down for that. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero que empieces a contarnos un poco acerca de la plutonisa. Yo sé que la historia de la plutonisa justamente es muy plutoniana. Entonces, quisiera que me contaras de dónde surge este proyecto. Y sé que en esta historia ya me vas a hablar muchísimo de la transformación que has tenido tú. Sí, eso es totalmente cierto, Jenny. Pues, bueno, a ver, todo empezó cuando a mí me leyeron la carta astral, ¿vale? En ese momento, la verdad, siento que tuve muchas respuestas a preguntas que yo había tenido desde hace muchísimo tiempo, que yo guardaba en mi inconsciente, guardaba en mi energía, pero estaban ahí como, ¿sabes? Como atrás, no sé cómo decirlo, como en el closet. Sí, Am, entonces, yo siento que ese evento llegó en un momento de mi vida donde yo, la verdad, no sabía para dónde coger. Yo me gradué de psicología hace 5 años y si soy sincero, pues yo fui una persona muy ñoña en la universidad. Yo, pues, literalmente me la pasaba en la universidad. Para mí no había más mundo. Realmente durante ese tiempo yo no tuve pareja, no viajé, no compartí con mucha gente, ¿saben? O sea, era muy, muy a estudiar. ¿Sí? Y entonces, para mí ha sido bastante frustrante el ver la situación laboral que nos vemos enfrentados todos, porque sí es cierto que no es limitado a la psicología, la situación laboral tan fuerte que se ve hoy en día. Ahorita todo es contrato de prestación de servicios, entonces tú tienes trabajo un mes, 2 meses y ya los otros meses quedas volando, ¿cierto? Pero no pasa lo mismo con los servicios, no pasa lo mismo con el arriendo, con las deudas, el ICETEX, entonces eso ha sido muy, muy como fuerte para mí el ver que todo, yo puse como todos mis huevos en una canasta, ¿sí? Durante mi carrera. Yo sí. esperaba que una vez que yo obtuviera el título, eso se iba a ver retribuido, pero no ha sido así. Francamente, no ha sido así. Y yo siento que en especial a esta generación nos ha tocado fuerte en términos laborales. Es fuerte. Yo siento que somos la generación más preparada, ¿sí? Y más desempleada. Entonces, ha sido muy frustrante para mí ver eso. Entonces, cuando a mí me les dieron la carta, yo estaba en medio de eso, yo trabajaba en un call center y la verdad para mí ha sido muy doloroso, ¿sabes? Porque luego de haber estudiado tanto, el tener que trabajar en un call center para mí me cuesta, ¿sí? Ha sido algo, digamos que muy frustrante, doloroso, me da pena. Entonces, bueno.
Justamente me leyeron la carta astral en el call center. Una Me encanta. persona, eh, ahí sí uno ve que nada es casualidad en la vida, ¿no? Una persona que trabajaba ahí me la leyó y literal, yo nunca había hablado con esta persona y me dijo tres cosas y yo quedé como, ¿cómo lo supo? O sea, toda esta información que es muy acertada, ¿de dónde la saca? ¿Cómo así? Yo tengo que saber más de esto. O sea, yo desde ahí se me prendió una lucecita interna. Yo dije, yo tengo que leer más de esto. Y así fue, tal cual. O sea, a partir de ese día, esa persona que me leyó la carta sembró una semilla en mí. Y esa semilla no ha parado desde ese día. Todos los días de ahí para adelante he o leído o investigado o escrito o hablado del tema. ¿Sí? O sea, así fue como el impacto que tuvo en mi vida eso, porque es que yo dije, wow, o sea, es que me dijo, mira, es que tú tienes esto en esta casa, entonces tú estás pasando por esto y en tu familia ha ocurrido esto y así, así. Y entonces, pues la verdad fue para mí muy revelador. Entonces, ahí digamos que inició mi camino, la semilla plutonista se inició en ese momento. Sí. Y bueno, me encanta también que Plutón rige el esoterismo, ¿no? Entonces, ese proceso mío de autodescubrimiento, pues, se dio a partir de la astrología, que es un conocimiento esotérico. Entonces, lo A mí- que yo entiendo, Sigue, sigue, perdona. lo que yo entiendo del esoterismo es que, si bien es cierto, es un estudio oculto, es un estudio de algo oculto, no es algo oculto raro, quién sabe por allá, no es invocar demonios, no es, ¿sabes?, como adivinar el futuro, sino realmente ir adentro. ¿M? Que eso de hecho también lo he aprendido de ti, Ipa. En alguna de nuestras tertulias hemos hablado de eso y que el esoterismo es ir adentro. Entonces, a través de la astrología, yo fui adentro. Yo escarbé un poquito del por qué, digamos que laboralmente yo había tenido tantas dificultades, por qué en mi familia yo había tenido que afrontar una que otra situación, por qué en mi vida amorosa y sentimental yo había tenido cierto tipo de tendencias. Y pues realmente eso fue lo que me hizo interesarme en estos temas. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto para decirte, esto es como parte de la historia, ¿vale? Eso es como mi historia personal. Ahora, No, continúa. Perdóname que te interrumpo. Continúa. tranquila, Jenny. Entonces, em, por otra parte, yo siempre me he sentido siempre he sentido una cercanía para los temas de diversidad, ¿vale? Porque pues es algo que toda la vida me ha llamado la atención. Yo siempre había querido hacer un poquito de activismo a estos temas, pero yo siento que desde mi carrera no había tenido una oportunidad así tan clara como la tuve en esta área. Entonces, em, yo sentí como el impulso, la idea. Ahora entiendo que fue algo que realmente mis guías espirituales me susurraron pues al oído, pero yo dije como voy a abrir un perfil donde yo trate temas esotéricos, pero también trate temas sobre la diversidad. Entonces, ahí, voilà, apareció este proyecto que la verdad para mí ha marcado un antes y un después. Gracias a este proyecto yo he conocido gente espectacular y la primera persona que yo he conocido es a mí. Ama- Eso ha sido como lo más importante. Y así entonces yo dije, pues Instagram a mí me encanta, es mi red social favorita. Yo desde mi cuenta personal ya estaba haciendo cositas, ¿sí? Desde mi cuenta personal yo ya publicaba memes de astrología, los hacía yo con mis fotos, con fotos de amigos y amigas. Hablaba de tránsitos pues actuales, ya había empezado a hacer cartas astrales con mis contactos de Instagram,
Pues por supuesto al inicio yo lo hacía de forma gratuita mientras cogía un poquito de cancha, mientras cogía también un poco de bagaje en el tema, y también digamos que el intercambio era que las personas me compartían cosas de su vida, entonces era un trueque, ¿vale? Yo les decía como, yo les leo la carta, pero lo que yo recibo a cambio es que me cuenten también cosas de su vida, como para yo ver qué tendencias hay en, digamos que a partir de las posiciones. Entonces, a los Venus en Aries, ¿qué les pasa? ¿Cómo les va en el amor? A las personas que tienen un planeta en la casa uno, qué cosas importantes han vivido en su vida y ese tipo de cosas. Entonces, realmente yo diría que el proyecto de la Pluto nace de mi proyecto, de mi perfil personal de Instagram. Y eso por la parte de astrología. Por la parte de las cartas, yo ya hacía mensajes interactivos. Entonces, cuando yo empecé a ver todos estos temas, la verdad yo consumo muchísimo contenido en YouTube. Entonces, muchos como youtubers cartomantes hacen mensajes interactivos. Entonces, a mí me pareció interesante. Coyunturalmente me empecé a interesar por los cuarzos. Entonces, yo ponía 3 cuarzos cada semana. Las personas escogían uno y yo les hacía un mensaje correspondiente a la opción. Entonces, pues me di cuenta que hubo una respuesta muy favorable de, de mis seguidores en ese momento. Y bueno, entonces sencillamente cuando llegó la Pluto, yo sencillamente extrapolé esa actividad a este perfil. Y así, entonces más o menos ese es como el inicio. Yo creé este proyecto el 17 de agosto del 2019 a las 7 de la noche. Tengo súper presente la fecha porque literalmente, más o menos como en junio, me puse a ver, me puse a ver el calendario astrológico. Me puse a ver fechas, me puse a ver cómo, ¿sabes? Como todo, cuál sería el mejor momento para lanzar el proyecto. Sí, Y resulta que a esa hora, el 17 de agosto, hay alineaciones muy interesantes que a mí me llamaban la atención. Entonces, pues mi proyecto es un proyecto Sol en Leo, Júpiter está en todo el medio cielo, literal en el mismísimo grado del medio cielo, es un ascendente Piscis, con hermoso. luna en Piscis. Entonces yo dije, este es el momento, y aún me acuerdo del día que lo lancé, aún me acuerdo de la emoción que yo sentí en ese día, y muy en el fondo de mi corazón yo sentí que mi vida iba a cambiar ese día, y siento que así ha sido. Yo, am, muy adentro de mí sentí como tú vas a dejar de ser quien eres para convertirte en alguien más, y siento que así ha sido desde entonces. Em, y así entonces, pues más o menos a grandes rasgos, este ha sido el inicio pues de mi proyecto. Me encanta porque lo primero que quise mencionar desde el principio es la gran resiliencia que has tenido. Ujú, Eh, yo creo que otra persona, creo que aquí quiero meterle un poquito de metafísica a ese relato que nos has dado, y es que otra dale, persona se puede enfocar en lo malo. Estoy en un call center y yo debería estar, tú eres psicólogo clínico, ¿cierto? bien, sí. Pues yo debería estar, no sé, en una clínica o no sé en qué tipo de institución, y amargarse con la vida y odiar todo y ya. Y siento Ujú, que obviamente, porque es el proceso natural, llegaste, tuviste un momento de sentir eso, pero mira que me encanta cómo pudiste agarrar y tomar lo mejor de una situación que pudo haber sido muy difícil, que seguramente lo fue. Me encanta saber sí, que la plutonisa de hecho surge, bueno, esa primera semillita que se te mete en el corazón surge de un ujú, incendio, ¿no? Para convertirse en el ave fénix que para mí es ujú. el símbolo de estas historias. Total, no, sí, Jenny, total. Y sabes una cosa, imagínate que luego, a mí siempre me ha gustado mucho estudiar. Toda la vida he sido alguien que es muy curioso.
Y tiene mucho sentido porque tengo Mercurio en la casa 1. Entonces yo tan pronto me gradué de psicología, hice ya una especialización en docencia universitaria. ¿Por qué? Porque a mí el tema de la docencia siempre me gustó. El tema de la enseñanza siempre me gustó. Yo durante el pregrado fui monitor 13 veces. Yo tenía de a 4 a 5 monitorías por semestre, lo cual es muy poco usual. Los mismos profesores de psicología, pues por supuesto son psicólogos y me decían como, yo creo que bájale un poquito, yo creo que realmente te estás excediendo, David, la vida no es solo la universidad. Y yo siento que me demoré un poquito en entender ese mensaje. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque por dos cosas. Primero, yo no tenía solo la parte de psicología, sino ahora también la parte de docencia. Y ahí también como que todo estaba súper, súper trabado, no se abrían las puertas en absoluto, a pesar de haber sido un estudiante tan, digamos que, bueno, esto suena súper cocky, pero súper como eminente. eh, Claro. em, la facultad no me contrató como docente, el decano no me quería a mí pues fue un poquito como sorprendente ver eso también, ¿no? Entonces, yo no te estoy hablando de que lo haya intentado una vez o dos veces, yo lo intenté durante 5 años, el tener un trabajo digno, un trabajo en el que yo ejerza lo que yo había estudiado, eso no fue posible. Entonces, ahí yo siempre tuve ese interrogante de, ¿hay algo más detrás de esto? O sea, yo sé que esto no es casualidad, ¿sí? Yo sé que esto no se da porque la vida me odia y punto. Y entonces hoy en día ya tengo la claridad de, claro, es que ese no era mi camino, realmente no era por ahí donde yo tenía que ir y mi misión de vida es diferente a ello. Pero mi misión de vida sí tiene que ver con esa parte de enseñanza. ¿M? Porque entonces, como te digo, siempre he sido muy ñoño. Luego de eso hice una maestría en terapias de tercera generación, que es psicología clínica. Y lo mismo, ha pasado lo mismo. Pero cuando empecé el tema de la astrología, a mí realmente inicialmente nadie me enseñó. Yo no te puedo decir que yo ya tenía un maestro, un tutor, una persona que me haya dicho, mira, esto es así. Nada, absolutamente nada. Yo cogí el internet e investigué. Ahí sí, Mercurio en la casa uno mismo parece que es muy, muy eh, autodidacta y también tengo a Urano en la casa 3. Well, there you go. Me encanta. Entonces, ahí sí me toca ejercer la independencia en temas como de aprendizaje y con las cartas fue igual. Entonces, yo he tenido, o sea, tampoco puedo decir que todo lo que yo sé es gracias a mí, únicamente a mí, no, porque también yo, a partir del proyecto de la Pluto, he conocido mucha gente que también ha enriquecido enormemente mis habilidades, mis conocimientos, mi intuición. Tú estás ahí metida, por supuesto, Ita, y también están metidas muchísimas personas más ahí, pero lo que veo es que inicialmente yo no tuve una mano amiga, inicialmente fui todo Claro. porque es que aquí entra, yo soy una persona muy escorpiana, yo cuando algo me gusta, no me gusta, me obsesiona, tal cual. Así fue en la universidad, ¿sí? Por eso es que, mira, con tal de decir, o sea, es que esto de verdad es loco, que tus profesores te digan, ¿cómo, huevón, ya no estudias más? Es algo que no es común de escuchar, ¿sabes? No se lo dicen a todo el mundo. Claro, yo en ese momento estaba obsesionado con mi carrera. Y ahorita cambié el foco de la obsesión, pero no la intensidad. La intensidad siempre ha estado ahí y siempre la estará. Entonces, así fue como yo inicié pues todo este tema de astrología y de cartas y así. Entonces, quería también como añadir eso. Jenny, a mí me encanta que estamos hablando del tema profesional y de cómo la astrología, la cartomancia, bueno, tantas cosas que tú has estudiado en estos años de transformación, pues te han ayudado también a encontrar esa misión de vida. Y siento que incluso la psicología desde el principio, o sea,
de verdad creo que es el complemento ideal para todo esto. Sin embargo, Ujú, hay una parte que a mí me parece muy, muy interesante de tu historia, de la historia de la plutonisa, y ujú, es cómo fue ese encuentro o ese hacer las paces con, pues, con el mundo gay, o bueno, con el mundo LGBT, porque aquí voy a adelantarme a tu relato y voy a contarles, pues que ujú, aunque en este momento Verónica y la plutonisa sean, de hecho, un contenido dirigido especialmente para esta población, eh, ujú, de hecho, si tú entras al perfil, de una vez encuentras ujú. eh, oráculos queer, una cosa así, ¿sí? Es Sí, así que lo tal cual. tiene. Sí. Exacto. Eh, yo sé que en un principio, pues, no es que desde el principio esto, pues, esto fuera súper bien para ti. Tengo entendido que hay también una historia que seguramente la cartomancia, la astrología y este mundo te ayudó a hacer las paces con eso. Por supuesto, Ipa, sí, y de verdad que es un tema muy álgido dentro de mi historia, y aquí va. Entonces, yo vengo de una familia bastante conservadora y religiosa. Yo siento que soy una persona muy tabú dentro de muchos contextos de mi vida, porque yo, digamos que vengo a romper un poquito de esquemas dentro de mi círculo familiar. Entonces, empecemos por decir que ambas familias, mamá y papá, son matriarcados. Mayoritariamente, es que realmente yo, por ejemplo, tías, tengo unas 17 tías, ¿ok? Mm, Am, y así. Y tíos tengo uno. claro. Entonces, em, 17 días, no, hice mal las cuentas, son por ahí 14. Pero bueno, it's still La a very mayoría, large number. Um, entonces, primero que todo es un matriarcado. Mis primos también, digamos que yo toda la vida interactué más con mis primas, porque es que con mis primos yo me tengo una diferencia de edad. Con el que más cercano estoy, tenemos una diferencia de 12 años. Entonces, pues nunca hubo como tal una conexión así. El primer elemento de mi familia es el matriarcado, ¿sí? Desde mi punto de vista, pues no es como el tema de las mujeres. Desde otro punto de vista, mis dos abuelos eran militares. claro, Entonces, pues eso añade también un elemento importante, ¿cierto? Em, pues sí, hay un elemento importante con este tema. Y así. Entonces, eso por un lado. Un tercer elemento de mi familia es el tema de la religión. Pues mis dos familias literal son de rosario en mano, domingo a misa, las novenas, la Navidad, la Semana Santa. Realmente son familias muy piadosas, en extremo piadosas. Y así, entonces yo vengo a ser como, en muchos sentidos, la oveja negra, digamos que también la oveja arcoíris. claro. en sentido. Y así, entonces, pues por supuesto que en estos, bueno, y otra cosita, en mi adolescencia yo ingresé a un grupo religioso en el cual estaban también mis papás, y se llama El Camino Neocatecumenal. Esto es un grupo de la Iglesia Católica donde pues uno lee la palabra y va a misas un poquito diferentes y así. El punto es que en estos dos contextos, mi familia y la iglesia, que normalmente son contextos de apoyo, ¿cierto? Son contextos de comprensión, pues yo encontré una energía completamente diferente, ¿sí? El discurso pues al cual mi yo anterior estaba ya acostumbrado, era pues un discurso de culpa, era un discurso de pecado, ¿sí? De que era necesario el tema del arrepentimiento. Entonces yo crecí realmente con eso, yo viví mi adolescencia con estos discursos y por supuesto, yo lo llamo mi edad
mi edad negra, mi edad media, digamos así. Y así fue una época en la que, por supuesto, yo no tenía autoestima, en la que yo realmente tenía la intención de cambiarme a mí. Yo cualquier novena que por la que me encontrara que tratara esos temas, yo lo hacía, cualquier santo, rosario. Bueno, coyunturalmente yo estaba ya en la universidad, entonces yo me acuerdo que en el bus de mi casa a la universidad rezaba un rosario y de la universidad a mi casa de vuelta otro. Entonces eran dos. Y yo era muy obsesivo con eso. Entonces yo cualquier Ave María que no lo dijera perfectamente y que yo no esté meditando en el misterio que correspondía, lo volví a repetir. Entonces, eso, la verdad, cargó muchísimo mi energía pues, de sentimientos de inadecuación, de culpa, y la verdad fue un poquito, una época fuerte, ¿sí? Yo había comentado antes que, pues, que yo no tenía muchos amigos, que yo parejas no tuve, entonces, claro, mi vida literalmente era iglesia y la universidad. ¿Sí? Entonces, ahí no había un elemento de flexibilidad, no había un elemento de disfrute. Yo siento que yo era un robotcito, ¿m? Y sobre todo un robotcito que se trataba mal, ¿sí? Un robotcito que se miraba al espejo y no reconocía a una persona, sino reconocía un error, reconocía un pecador, finalmente una persona engañada por el demonio, porque esas son las palabras pues que yo ya estaba acostumbrado a escuchar allá. Yo siempre con ese tema he sido muy abierto, entonces por supuesto en esta iglesia todo el mundo sabía de mí. Era una iglesia grande, yo me atrevería a decir, bueno, no sé cuántas personas, pero sí más de 100, y pues todas sabían de mí, literalmente, todas se sentían en la libertad de opinar al respecto, cómo es posible que una persona así esté en la iglesia, tiene que cambiar, hay que orar mucho por esta persona para que Dios lo ilumine, porque obviamente está engañado, esto, si sigue así se va a ir al infierno, entonces, pues que tú desde tu adolescencia escuches esto, pues qué bases vas a tener tú para tener una vida sana. ¿Sí? Entonces, todo ese es el trasfondo un poco de este tema. Y así, entonces, también me acuerdo que eh, hubo varias personas que incluso no, eran agresivas. Yo me acuerdo que una vez un hombre se me acercó y me dijo que em, el camino neocatecumenal tiene una cruz de oro macizo en particular. Me decía que él, cada vez que me escuchaba hablar a mí, le provocaba bajar esa cruz y romperme la cabeza con ella. Había otra persona que me decía, es que cada vez que usted habla, yo me tapo los oídos porque es que no aguanto la forma como tan particular de usted que habla y ese tipo de cosas. Entonces, pues obviamente yo me acuerdo que, pues, qué autoestima voy a tener yo, yo me sentía tan inadecuado en ese contexto, pero me mantenía ahí. ¿Qué era lo que, yo duré en el camino 5 años también, qué era lo que me mantenía ahí? Esa conexión con la trascendencia, porque a la iglesia también le debo también esa conexión con Dios que yo tuve muy intensa en ese tiempo. Entonces, realmente eso era lo que me mantenía ahí, pero ya llegó un punto en el que yo dije, honestamente, yo no puedo seguir así, yo no tengo vida, o sea, yo no soy una persona que se ama ni se respeta, más bien yo pienso que toda mi vida ha sido un error y hago todo lo que está a mi alcance para resarcir lo que siento que es un pecado mío y no pasa nada, no pasa nada. Yo me acuerdo que literalmente iba, yo me confesaba todos los sábados, todos, y siempre era lo mismo. Entonces yo sentía realmente que no estaba avanzando. Em, Ahí, en ese momento, yo empecé a salir a fiestas, porque yo nunca lo había hecho. Yo siento que muchas cosas en mi vida yo las he vivido tarde. Salir a fiestas es una de ellas. Entonces, cuando yo empecé a salir a fiestas, yo empecé realmente a ver que el mundo es distinto a como me lo habían dicho en mi familia y en la iglesia, ¿sí? Yo empecé, o sea, para mí, como yo era un error, ¿cierto? Yo era un caso entre un millón. Y cuando empecé Claro.
a abrirme realmente al mundo exterior, yo dije, oye, esto es una mentira, o sea, fue como salir de la caverna y decir, yo no soy el único, yo no estoy solo, y desde ahí empecé a reestructurar la idea de que yo era un error. ¿Sí? Entonces, em, ahí ya se había como empezado a encajar eso en mí. Dejé de asistir a la iglesia. em, y así pasaron un par de años antes de que yo descubriera el esoterismo, antes de que me leyeran la carta astral, pero siento que llegó en un momento en el que yo ya estaba preparado para entender esto. O sea, imagínate y para que alguien me diga, ay, te voy a leer la carta astral y yo estando en el camino neocatecumenal, yo creo que no lo hubiera hecho, ¿sabes? Yo creo que todos tenemos como un momento para hacernos la carta. Claro, Entonces, así fue más o menos mi historia. Siento que cuando me la leyeron, yo ya tenía un poquito de independencia de esa espiritualidad que se había convertido un poquito tóxica para mí. Ya tenía una independencia de ello y por eso siento que el esoterismo encontró un espacio fértil en mi corazón. ¿Por qué? Porque entonces aquí para mí esto también es una forma de espiritualidad, ¿sabes? Para mí espiritualidad es cualquier cosa que te conecte con la trascendencia. ¿Y qué es la trascendencia? Pues finalmente todo lo que le dé sentido a tu vida, eso es, ¿vale? Y cuando yo empecé a investigar, yo decía, wow, o sea, mira, es que Plutón está aquí, pasa esto, y tengo a Marte en Cáncer, y ups, y, y todo ese tipo de cuestiones empezó realmente a darle claridad y paz a mi corazón. Entonces ahí fue cuando, ¡pum!, dije, yo siempre he sido una persona muy espiritual, entonces por fin he encontrado una espiritualidad que no me juzga, una espiritualidad que no es mala conmigo y no me dice cómo es que te vas a ir al infierno, tú estás engañado por el demonio, tú eres un pecador. Y, otra palabrita que les encantaba decir era perversión. Es que tú eres un pervertido, esto es una perversión, el famoso cuento de Adán y Eva. Bueno, yo creo que las personas diversas en algún momento hemos atravesado por ese discurso. pues, Eh, entonces, eso, aquí en esta espiritualidad era todo lo contrario, si tú te das cuenta, o bueno, en mi experiencia, todos los astrólogos, todas las astrólogas, todas las personas que leen cartas, honestamente son muy abiertas al otro, ¿sabes? Son muy a abrazar a quienes les consultan. Entonces, pues aquí yo me he sentido abrazado, acogido, he sentido que literalmente la comunidad esotérica ha abierto sus puertas a mí y he visto pues un cambio de blanco y negro a color en este sentido. me encanta tu historia y quiero recalcar aquí una de las leyes del Kybalión y es Ujú, que aparece el maestro cuando estás listo, solo aparece cuando el alumno está listo. Y creo que ujú, ahí podemos entender perfectamente porque cuando tú puedes aceptar la, la información que te va a brindar la carta astral es que aparece quien te la ujú. brinda. Mm. That makes a lot of sense, Jenny. Y a mí me encantan tus apuntes de metafísica, Jenny, porque la verdad no es un tema que yo manejo mucho, pero todo lo que yo te he escuchado a ti, como que lo voy entendiendo un mes después. ¿Sabes? Tú me dices algo hoy y ya al mes yo digo, ay, y pues me había dicho esto y así. Casos concretos me ha pasado con la ley de atracción, que yo no la entendía, todo lo que tú hablas de la manifestación, de las leyes universales y así. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. O sea, es que si hubiera aparecido en otro momento, esa semilla hubiera caído en asfalto. ¿M? Entonces, era el momento perfecto. Estoy completamente de acuerdo. La metafísica es hermosa, pero ya tú teniendo las bases católicas o cristianas que tiene, pues te vas a dar cuenta que básicamente es lo que decía el maestro Jesús, solo que con la mente abierta. Ok. Que ese es el problema de la religión, que le ha puesto un montón de cosas que nada que ver, que no fue lo que Jesús dijo, ni lo que los profetas dijeron. Ujú, Pero hay un tema que me encantó también de lo que mencionaste y es cómo este camino te ha enseñado es a amarte, no a rechazarte. ujú. Tal cual. Tal cual. A través de esto, pues es que yo siento que la lectura de cartas en particular,
requiere mucho de tu intuición, requiere mucho de tu parte femenina. Y la energía femenina es fluir, es dejar ir, es aceptar, es ir con el flow. Entonces, yo en este tipo de temas, bueno, yo vengo de una energía muy masculina, muy científica, digámoslo así, por mi formación en psicología, siendo la psicología una ciencia. Entonces yo vengo un poco de esa energía, vengo del ver si A entonces B, ¿cierto? 2 más 2 igual a 4. Entonces, en especial la cartomancia a mí me ha abierto un poquito la mente a ver los otros 90 grados de la mente, ¿no? O sea, la intuición, la parte interna y así. Y es un ejercicio fundamental dentro de esa parte, el aceptarte. ¿Sí? El estar en comunión contigo, porque la intuición no es una cosa diferente a conectar contigo, con tu yo interno. Entonces, yo también siento que, claro, o sea, una persona que no se acepta así, no puede leer cartas. Es así de sencillo. Entonces, esto también me ha abierto a mí un poco a ello, que es cierto que yo ya llevaba un proceso, pero había sido un proceso muy desorganizado. Para mí, todas estas cosas le han dado un norte, ¿sí? Una guía. Es que yo siento que ese es el tema. Esto es una guía. Muchas personas no se leen las cartas porque creen que es algo determinista, ¿sí? El miedo número uno, a mi juicio, es que las personas temen que uno le diga, te va a pasar esto. ¿M? Porque se predisponen y así. Pero casualmente esas personas que piensan así nunca se han leído las cartas. Tú vas y le preguntas realmente a alguien que voluntariamente se haya leído las cartas y yo esperaría que te dijera como, sabes, es una guía, sabes, es una opción, una información. Tú verás qué haces con esa información, pero no es que sea como es que esto es lo que te va a pasar, no. Entonces, así ha sido mi práctica y así ha sido también un poco mi práctica personal de la cartomancia en ese tema de la aceptación. Me encanta lo que dices. Yo en el curso que he manejado, que como sabes, saqué en enero un curso de lectura de tarot. Yo Mm, defino el tarot como la parte humana de las ciencias esotéricas. Tú sabes ok, que las ciencias humanas, como la literatura, la historia, las ciencias sociales, como que te permiten tener perspectivas y puntos de vista. Yo siento que cada tarotista o cada cartomante tiene su técnica y su relación con el tarot. En cambio, mm, yo siento que la astrología es la parte exacta ujú, del mundo esotérico, digamos, porque la astrología es lo que es, o sea, una cuadratura de Plutón con el Sol es lo que es aquí y es lo que es en Japón y es lo que sea. Obviamente hay enfoques diferentes, está la astrología védica y todo, pero porque son mediciones diferentes también. Pero sí, siento que la astrología, o sea, tú sabes que una persona, no sé, Piscis ascendente, Escorpio, Luna, Capricornio, es alguien, ya te lo estás imaginando de una vez, estoy segura en este momento. total. Entonces siento que sí, es mucho más matemática. Siento que Ajá, mientras que las cartas son la parte, digamos, el español, las lenguas, eh, total. el, la, la astrología sería la matemática, la geometría, la Total. química, no sé. No, y es que es chistoso, Iva, porque es que literalmente en astrología vamos a hablar de geometría, vamos a hablar de grados, vamos a hablar, claro, es que la cuadratura son 90 grados, la posición son 180, el sextil son 60, etc, etc. Entonces, sí estoy completamente de acuerdo al decir que de pronto con las cartas hay un margen mucho más amplio de interpretación en la astrología. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero finalmente que nos cuentes qué le dirías a una persona, no sé, a un chico de unos 20 años que se encuentra con que es diverso y se encuentra en un contexto, eso, o súper católico, o súper evangélico, o no sé, cualquier religión que sea demasiado estricta, y se encuentra además, pues sí, con ese rechazo de la sociedad en la que está, o de la comunidad en la que está y que se interesa en este camino, yo quiero que tú le digas a esa persona qué podría encontrar acá. Bueno, Jenny, yo le diría a esa persona que sé cómo se siente, que definitivamente no está solo, sola, sole. Le diría que su identidad es válida,
y es natural, que siento que es algo que tiene que escuchar en este momento, porque todo el mundo le va a decir que no es así. Todo el mundo le va a decir justamente que es antinatura, le va a decir que debería sentir culpa de ello, y yo te digo que es absolutamente todo lo contrario. Pero lo que más me gustaría decirle es, loca, tú eres la magia, ¿ok? Tú eres la magia, y la magia es diversa, y en el universo hay espacio para la diversidad, ¿vale? Entonces, tú que te sientes solo, sola, tú que te sientes recriminado, juzgado, intimidado, violentado, em, y apliqué también pronombres femeninos aquí también, por supuesto. Te quiero decir que no estás solo. No, no caigas en la trampa de pensar eso, ¿vale? En esto hay muchísimas personas también vibrando exactamente como tú, pero que han tenido una transformación, un paso del blanco y negro al color. Y eso es posible, Jenny. Entonces, hay un universo que te espera, hay un nuevo despertar que te espera. Yo diría un nuevo amanecer, creo que era la palabra que estaba buscando, un amanecer que te espera. Entonces, en la astrología, en las cartas, en Hipatia, en la plutonisa o en cualquier otra persona puedes encontrar esa, ese despertar o ese nuevo amanecer, loca. Quiero que sepas que está ahí y está dispuesto para ti. Solo tienes que dar el primer paso, y el primer paso es arriesgarte. Entonces, pues nada, les mandaría también muchísimos abrazos, besos, y les mandaría que escribieran, ojalá en un papel, y lo peguen en el espejo del baño o en el armario o en el techo, donde sea que lo vean todos los días, que se escriban, yo soy la magia. Canta, Jenny. Yo quiero que tú además nos agregues algo que me parece importante de tu marca, digamos. Porque la Ujú. plutonisa después de todo es una marca y Sí. es la palabra locas. Sí, no sé cómo se me escapó, Jenny, pero sí es un detalle importante. Bien, yo he nacido con pipí, y a partir de ello la gente ha asumido muchas cosas de mí. Entonces, por tener pipí me deben gustar los carros, el color azul, el fútbol, también me tienen que gustar las mujeres, y tengo que actuar de una forma masculina, tengo que ayudar a los otros, que abrir la puerta del carro a las mujeres, bueno, en fin. Desafortunadamente, nunca he cumplido esa expectativa. Em, entonces, desde chiquito siempre me había enfrentado ay, es que habla como una niña, es que camina como una niña, le gustan cosas de niña. Em, pasa también pasó también con mi mamá particularmente. Yo me acuerdo que ella me castigaba por hablar como niña. Ya teníamos como un gesto, ella se tocaba la garganta, y ya con eso yo sabía que yo estaba hablando mal, y tenía que cambiar con eso, ¿sí? O sea, tenía que fingir de alguna otra forma masculinidad, algo que siempre toda la vida me ha costado muchísimo. Sí, te admito que en el fondo de mi corazón sí lo quise cambiar, porque eso era lo que yo estaba escuchando todo el tiempo, es que yo lo tengo que cambiar, porque es que Dios me hizo así, Dios me quiere así, Dios me quiere hombre. Eso era lo que pensaba yo. Entonces, eso en el colegio, por supuesto que continuó. Entonces, en mi colegio era muy, muy denso que a un niño le dijeran loca. O sea, le podían decir hijo de puta, le podían decir mal parido, pero que le dijeran loca era, era lo más íntimo con lo que se podía meter. Ahí vemos lo frágil que es la masculinidad. Entonces, decían, es que si usted no juega fútbol es una loca. Entonces, uno jugaba fútbol. Ay, es que si usted no se tira 3 materias es una loca. Entonces uno se tiraba 3 materias. Es que si usted no fuma, es que si usted no hace, bueno, en fin. Entonces, digamos que loca siempre fue una palabra a la cual yo le huí. Siempre en mi infancia, en mi adolescencia, yo le huí a esa palabra, ¿sí? Y era una evitación, pero absurda. Yo no podía permitir que alguien me dijera así.
Entonces, en mi colegio, más o menos, bueno, no me acuerdo cuántos años tenía, pero tenía menos de 17, y yo eventualmente salí del closet. Eso fue, eso fue un momento muy como empowering para mí. ¿Por qué? Porque entonces yo estaba acostumbrado a hacer lo que la gente quería con tal de que no me dijeran loca, ¿cierto? Cuando yo salí y dijeron, ay, es que si usted no juega fútbol es una loca, dije, sí, sí soy. ¿Cómo le parece que, ay, es que usted habla como gay? Sí, imagínese. Me encanta. Am, entonces ahí se volteó, o sea, realmente mi mundo volteó 100%, a 180 grados, porque entonces era yo ahora quien tenía el control. Cuando la gente empezó a darse cuenta que a mí no me importaba que me dijeran aquí, ahora era yo quien tenía el control, porque ellos se quedaron sin argumentos, se quedaron sin armas que lanzar, porque su arma ya no les disparaba contra mí. Entonces yo dije, bueno, acá fue y ahora me importa nada lo que diga la gente, porque ahora yo ya no le tengo que estar rindiendo cuentas de mi masculinidad o de mis expresiones de género a nada. Mm. Entonces, honestamente, me pasa mucho y para que en la plutonicia pasan muchas cosas que yo no planeo. O sea, como que sencillamente se me ocurren de la nada y las ejecuto, así tal cual. Digamos que no hay mucha planeación en mi proyecto. Son cosas que, ¡pum!, se me ocurren y las hago. Así es como va fluyendo el contenido en la plutonicia. Entonces, em, empecé a decir locas, honestamente, no me acuerdo el momento, porque fue algo muy espontáneo, muy esporádico, pero me alegra haberlo hecho porque ahí vemos ese proceso plutoniano, ¿no? Ese proceso de algo que antes me causaba dolor, algo que yo evitaba y me causaba miedo antes, es ahora mi marca personal, es ahora como yo identifico a mi clan, a mi raza, digamos, a los seguidores de mi proyecto, ¿no? Eso sí te puedo decir, Jenny, absolutamente ningún otro proyecto de astrología y cartomancia llama locas a sus seguidores, ninguno. Entonces, ha sido muy chévere ver cómo eso se ha cambiado para mí, ¿no? O sea, como algo que antes me hirió es ahora parte de mi identidad y parte de la identidad de mi proyecto. Entonces, gracias, Ipa, por, no sé cómo se me había escapado ese detalle, pero es muy importante también. Entonces, sí, he construido valor sobre lo que antes era mi dolor, gracias a ese tipo de temas. No se te vaya a olvidar esa frase porque está hermosa. He construido valor en lo que antes era mi dolor. Me encanta. Total. Y sabes una cosa, dentro del tarot, honestamente, las cartas de la corte es lo que a mí más me cuesta leer, eso sí lo admito con toda sinceridad, pero con una carta en particular todo me fluye y es la reina de espadas. Cuando yo escuché la historia de la reina de espadas, que es una reina viuda, que es una reina que le tocó como tomar el mando del reino luego de la muerte de su esposo, el rey, y que finalmente es la reina que le tocó duro, es justamente la reina que transmuta el dolor de las espadas en poder y sabiduría de las espadas también. Yo Mm. dije, yo me identifiqué mucho con ese proceso, con esa reina. ¿M? Entonces, para mí, la reina de espadas significa mucho eso, ¿sí? Y así, entonces, también me he dado cuenta que hay tarotistas que cuando sale la reina de espadas son, ay, problemas, dificultades, dolor, y así, O una mujer honestamente. muy difícil la que te vas a encontrar, sí. Tal cual. Una Y enemiga, yo digo, sí. también hay un proceso de transformación muy chévere ahí. O sea, no todo es malo con la reina de espadas, es más bien esa mujer empoderada, es esa persona empoderada que toma la espada por el mango y dice, sí, aquí dolió, pero aquí sanó. Claro. Y de hecho es la reina más fuerte de de todo el tarot. Así la he Ujú. identificado yo. Y no creas, también he tenido mi relación difícil con ella. Porque justamente yo creo que el arcano que más te cueste es el que eres tú. Entonces, Oh, para well, mí, that makes o sea, lo sense. acabo de entender cuando me lo dijiste ahorita. Creo que ya me cuesta porque es esa historia que yo he tenido que vivir,
de transformar, y que yo creo que todas las personas que están en este camino, ¿no? Es de tomar Ujú. el dolor y convertirlo en valor, en poder, en amor. Mm. Tal cual, tal cual. Jenny, muchísimas gracias por habernos abierto tu corazón, contarnos tu historia. Quiero resaltar varias cosas de este proceso plutoniano transformador, y Ujú. es que la transformación empieza con la aceptación, Total. que cuando te aceptas, ya le das camino a abrir las puertas a lo nuevo, a transformarte. Pero primero tienes que decir, ¿sabes qué? Esta persona con las virtudes y defectos que soy, pues soy yo y me quiero Mm, como soy. ujú. Tal cual, Jenny. Es como, yo siempre que escucho transformación pienso en la mariposa, ¿no? La mariposa no es una oruga, ¿sí? Ya deja de ser oruga. Y también en astrología, Jenny, hay mucha gente que habla mal de Plutón. Am, y así, y lo ven como súper kármico, súper denso, y en efecto, pues es que es una energía fuerte, pero es que también es una energía que te permite a ti quitarte las escamas y decir, yo ya no soy esa persona, ¿sí? Otro ejemplo, la recuperación de una adicción, ¿sí? La persona no es la misma, la mariposa no es la oruga, ¿sí? Entonces, tal cual como tú lo has dicho, es ese proceso, ¿no? Entonces, pues la transformación, Genio, es realmente un proceso hermoso y es también el no volver a lo mismo, ¿no? Y una vez que uno lo pasa, uno lo supera tal cual. Yo, todo lo que he comentado aquí, está completamente superado para mí. Yo sé que yo no voy a volver a esos pasos, a esas malas andanzas, entre comillas, que son buenas andanzas para el mundo exterior, ¿cierto? O sea, que una persona diga, ay, es que yo voy a la iglesia, yo, ¿sabes? Eso díselo tú a cualquier mamá y va a decir como, ay, ¿en serio? Y así, pero era un mal proceso para mí por todo lo que había dicho, ¿no? Entonces, uno no vuelve a ese mismo estado, ¿no? No, uno no vuelve a esa misma decadencia y en eso radica también la fuerza de la transformación y de Plutón. Y es además ley de evolución y progreso. Nunca vas para atrás. Así no lo Ah, podemos creer, nunca vas para atrás. Tú llegaste a un momento evolutivo, ya no te devuelves. Y creo que es lo que estás diciendo acá. es una ley Ujú. de metafísica, ¿cierto? No, esta ya es otra rama de estudio, que son las leyes espirituales, que Mm, básicamente son unas leyes espirituales que fueron canalizadas por un español que se llamaba José Fabregat. Él recibió esta información de seres elevados, ok, que ya es lo que veo. siempre mencionamos con Daniela cuando hablamos de leyes espirituales. Este es, digamos, un campo de estudio un poquito más underground. Digamos que la metafísica es mucho más conocida, aceptada. Ah, Esto, ok, ok, ok. digamos que tiene, sí, es más reservado, digamos. Pues Ya te nada, entiendo. muchísimas gracias, Verónica, por haber estado con nosotros, por haber abierto tu corazón, como digo. Y bueno, yo quiero invitar a las personas que escuchen este podcast a que sigan a la Plutonisa en Instagram, especialmente en Instagram, aunque también tiene cuenta en Twitter, en Facebook. Realmente que siento Y que eres más activa en Instagram, ¿cierto? 100%. También tengo un podcast disponible en Spotify y en Podbean, que es así, la Plutonista. La Entonces, Plutonisa. muchísimas gracias, Ipa, de verdad, por esto. Tú sabes que a mí me encanta colaborar contigo, cuentas conmigo para lo que quieras y también los seguidores de Magia Turquesa cuentan con la Pluto. Somos, honestamente, yo siento que somos como lo mismo, ¿sabes? Yo con Hipatia y con cualquier otro perfil de astrología, de cartomancia, no siento competencia porque somos exactamente lo mismo. Todo lo que vuelva a Bogotá más esoterista está conmigo y yo estoy. Yo igual también creo que la competencia no nos lleva a ningún lado, sino al revés, unirnos. Tal cual. Y muchísimo más ahorita con Saturno en Acuario y la era de Acuario recién inaugurándose. Entonces, Claro, sí, la colaboración aquí está. es Sí, totalmente. Aquí estamos. Además, pues también quiero traer a colación que estos podcasts que empiezan con este y que van a venir las próximas semanas, pues están con la intención de entender que estamos en un proceso transformador.
pero para poder transformar la humanidad y convertirla en esa hermandad de amor con la que hemos soñado todos los idealistas han soñado, desde los idealistas políticos, religiosos, bueno, todo el mundo ha soñado con una humanidad que se vea como hermanos, pues necesitamos transformarnos nosotros primero. Tal cual. Entonces, esa, de aquí surge este podcast. Entonces, no, bueno, quería agradecerte una vez más y pedirles a todos que sigan a la Plutonisa en Instagram, en sus redes sociales, que escuchen su podcast y a los que no se han suscrito, que por favor se suscriban a este canal.